Hola, soy Jonathan Agüero, bienvenido a este programa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios dice sobre el matrimonio. ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? Bueno, antes que todo es importante mencionar que el matrimonio es la primera institución que fue creada por Dios. Antes de que la iglesia fuera instituida, Dios creó el matrimonio. La Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno y el matrimonio no es una excepción. Pero no todo fue bueno desde un principio. La Biblia nos dice en Génesis 2:18 que Dios había creado al hombre primero. Dios creó a Adán y dice la Biblia que cuando él vio a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. Así que, ¿qué hizo Dios? Dios hizo dormir. Hizo entrar a Adán en un profundo sueño. Adán se duerme. Mientras Adán está durmiendo, Dios le hace la primera cirugía jamás hecha y le saca una de sus costillas, y de una de sus costillas Dios crea a Eva. Ahora es interesante que Dios no sacó a Eva de atrás, la parte de atrás del hombre, porque el propósito no es que la mujer esté detrás del marido. Tampoco sacó a Eva de la nariz del hombre, porque tampoco la mujer debe estar adelante del marido. Le sacó una costilla porque la mujer siempre debe caminar a la par de su marido. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, 23 al 24, al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola entidad. Interesante eso. Dios, desde el momento que uno se casa, ya no los ve como dos individuos, sino que los ve como una entidad, los ve como una sola persona. No es el hombre y la mujer, sino que es los casados. Así que primero es importante entender esto. Primero es importante entender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No dos mujeres, no dos hombres. Un matrimonio, Dios dijo que es un hombre y una mujer. Está compuesto por un hombre y una mujer. Y segundo, lo importante de entender es que se unen en el matrimonio, y Dios desde ese punto ya deja de verlos como dos individuos y comienza a verlos como uno solo. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso me habla acerca de cortar el cordón umbilical. No se imagina como pastor cuántos problemas vienen a mí porque todavía o el hombre o la mujer o la esposa o el esposo todavía tienen el cordón umbilical con sus padres o con sus madres. Es importante honrar a su papá. Es importante que tú honres a tu mamá, que la respetes. Por supuesto, visitarlo, pero tú debes entender que ahora tu prioridad por encima de tus padres es tu esposa como esposo. Y al igual a la esposa, tu prioridad ya no son tus padres, tu prioridad es tu esposo. Entonces Dios nos da consejos. En la Biblia hay muchos consejos con respecto al matrimonio para que nos vaya bien, porque todo lo que Dios hace es ¿qué? Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces en la palabra de Dios, Él nos da roles. ¿Cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer? Bueno, pudiéramos estar aquí por horas, pero bien rapidito. Hay un pasaje en el libro de Efesios capítulo 5 que el apóstol Pablo escribe y da algunos consejos hacia el hombre en cómo debe tratar a su esposa, y hacia la esposa, hacia cómo debe la esposa tratar a su esposo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una bendición siempre y cuando se siguen las instrucciones del diseñador. Hay gente que dice que el matrimonio no sirve, el matrimonio es una fábula, el matrimonio no es bueno, empieza bien pero se deteriora y termina mal. Bueno, es porque a veces no seguimos las instrucciones del diseñador. Vamos a conocer lo que Dios dice primero a las esposas. Ladies first. Primero las damas, ¿ok? Así que vamos a hablar primero qué le dice Dios a las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, dice: para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido.
yo sé, esa palabra someterse quizás está haciendo retorcer a algunas mujeres. Hay personas hoy en día que dicen, hay mujeres que dicen, yo no me someto a nadie. Aquí se hace lo que yo digo y aquí nadie me manda a hacer nada, yo no me someto a nadie. Y el problema es que no entendemos qué significa esta palabra someter a veces, ¿no? Obviamente, quiero hablar de la excepción, porque hay una excepción. Si someterse a tu marido, ojo, significa que vas a desobedecer o deshonrar a Dios, entonces debemos optar por honrar a Dios por encima de nuestro marido. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo drástico, ¿verdad? Pero para que entiendan el concepto. Vamos a decir que el esposo le dice a su esposa, ¿no? Querida, vamos a robar un banco. Sométete a mi voluntad porque eso es lo que dice la Biblia. Sí, pero la Biblia también dice que no robarás. Entonces tengo que decidir que a quién me someto. ¿Me someto a Dios o me someto a mi marido? Porque lo que está pidiéndome o lo que está pidiendo el marido está en contra de lo que Dios establece en su palabra. Entonces decidimos no someternos a lo que nos dice nuestro marido porque va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el único instante. Ahora, présteme atención, también los caballeros que están escuchando y las mujeres que quizás se retorcieron un poquito cuando dije esa palabra someterse. Porque el someterse, ojo, no es solo para las mujeres. Hello. El someterse es para los dos. Sí, el hombre también debe someterse a su mujer. ¿Y dónde dice eso, pastor? ¿Está creando algún tipo de doctrina rara o diferente? No, ahí mismo está. Efesios 5, el versículo anterior, 21, comienza diciendo esto. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando dice unos a otros, ¿a quién se refiere? Obviamente está hablando del hombre y de la mujer, está hablando del matrimonio. Entonces, tanto el hombre se debe someter a la mujer como la mujer se somete al hombre. Entonces, ¿cómo se somete la mujer al hombre? Bueno, en el versículo 22 lo acabamos de leer, ¿verdad? Comienza diciendo, para las esposas, este sometimiento significa que, y hablamos lo que hablamos, que la mujer debe someterse al esposo como cabeza del hogar, así como la iglesia está sometida a Cristo. Ahora, voy con los caballeros, porque el sometimiento es de las dos vías. El hombre también tiene que someterse a la mujer. ¿Y cómo? ¿Cómo se debe someter el hombre a la mujer? Versículo 25. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Entonces, yo he visto a algunos maridos que en espíritu de machismo totalmente no bíblico le obligan a su esposa a someterse a lo que ellos digan, pero como función de controlar, pero nunca ellos se someten a su esposa demostrándole y amándola como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Le amó tanto que se entregó a sí mismo por ella, que se sacrificó hasta su última gota de sangre, ¿sí? Por amor a ella. Entonces, ahora aquí va el turno de nosotros, maridos. Nosotros debemos someternos a nuestras esposas de esta manera, amándola como Cristo amó a la iglesia. Y luego continúa el versículo 28 diciendo, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Lo contrario también es cierto. Si no amo a mi esposa, estoy demostrando que no me amo a mí mismo, porque somos uno. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Después termina diciéndole a los dos, ya para ir terminando, Efesios 5, ahora versículo 33, dice, por eso les repito, cada hombre, esposo, debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Es importante porque el respeto es una de las necesidades más grandes que necesita un hombre. Las necesidades del hombre y de la mujer son muy diferentes, ¿sí? Pero entonces aquí dice que el hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe respetar a su marido. Eso, querido amigo, es lo que Dios dice sobre el matrimonio y el rol del hombre y de la mujer. Ahora, en la descripción de este video, si usted hace clic, ahí les voy a dejar unos cuantos libros de unos amigos míos y ministros que han escrito libros sobre el matrimonio que me han bendecido a mí mucho.
La mayoría de estos libros los he leído y también quiero recomendarles algo que me bendijo mucho a mí y bendijo mucho nuestro matrimonio cuando nos casamos hace 18 años atrás. Me acuerdo que compramos un devocional de 365 palabras, ¿sí? Es como una hojita nada más, es bien rápido, son 2 minutitos que uno lee antes de acostarse y lo lee la esposa y lo lee el esposo juntos y después hay preguntas y crea diálogo y son todos temas bíblicos que van a ayudar a poder hacer florecer tu matrimonio, porque tu matrimonio es como una planta, es como una flor, ¿sí? Si tú no la riegas, si tú no le das fertilizante, se va a secar. Y es muy probable que quizás ahora mismo tu matrimonio o hayan matrimonios presentes que están viendo este video, que están secos. ¿Sabes qué? No quiere decir que está muerto. El amor no se muere, se enfría. Entonces, si tú comienzas a fertilizar y si comienzas a orar y si comienzas a hacer las cosas que Dios dice, puede volver a florecer. No todo está perdido. Así que yo quiero que tú seas intencional con respecto a eso y que con tu plantita, con tu matrimonio, comiences a invertir tiempo, porque a veces invertimos en nuestros hijos, invertimos en nuestra casa, invertimos en muchas cosas, pero nuestro matrimonio, que es tan importante, que es el núcleo de todo, no invertimos. Así que te voy a dejar unos libros ahí que bendijeron mucho mi vida y que te van a poder ayudar a levantar tu matrimonio para que tu matrimonio sea bendecido. No importa dónde está hoy, Dios puede crear cosas nuevas e incluso puede usarte para que tú puedas ser un ejemplo a otros matrimonios en un futuro. Dios te quiere ver feliz, juntitos y felices. Esto es lo que Dios dice sobre el matrimonio. Que Dios bendiga sus vidas y que Dios bendiga sus matrimonios.